Pues sí, mis queridos hermanos, qué privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Quiero empezar describiendo una realidad del mundo y tristemente de la iglesia también en la actualidad. Si nos hacemos una pregunta, quienes profesamos ser cristianos, ser creyentes, si nos hacemos la pregunta de si todo está bien, todos vamos a coincidir también en una respuesta: no. Hay varios problemas que enfrentan las iglesias en general, aunque tratemos de crear un ambiente de gozo, de algarabía, de alegría. Sin embargo, hay problemas que están tocando las iglesias. Vivimos esperando un avivamiento, mis queridos hermanos, todos. Queremos un resurgimiento de las iglesias del Señor. Nunca antes en la vida ha existido, ni en otros tiempos han existido tantas campañas, tantas confesiones de fe, tanta gente leyendo las Escrituras o leyendo libros cristianos. Y sin embargo, después de todos estos esfuerzos que se hacen, los creyentes no vemos acercarse al Señor todas cuantas las personas quisiéramos que lo hagan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es la pregunta de hoy y es la pregunta de años atrás, y esperemos en el Señor que no sea la pregunta del futuro. El poder de Dios debe volver a ser predicado en las predicaciones. Y en este sentido se han cometido varios errores. Hemos cometido varios errores. A pesar de los múltiples esfuerzos que hemos realizado, hemos vuelto a veces a las soluciones superficiales que los liberales o el mundo provee. Esto es el practicismo, el ecumenismo, la psicología, el predicar las necesidades del hombre y no presentar a Dios. Uno de los más graves problemas es lo que se ha denominado la unidad, y tras este el ecumenismo. Y para hablar de unidad tenemos que rebajar el Evangelio, y quienes saben de matemáticas, aritmética o trigonometría, no sé en cuál de estas asignaturas cabe, pero Juan sí lo va a saber. Yo soy médico y me hice médico por no saber de esto. El mínimo común denominador. Tenemos que volver al mínimo común que nos una a todas las iglesias para hablar de unidad y tener valor y fuerza en la predicación y en el planteamiento del Evangelio al pueblo de Dios. Y esto ha traído gravísimas consecuencias al pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, se está uniendo el racionalismo, las razones del hombre, con la revelación de Dios para ser prácticos, para impactar a las personas. Satanás utiliza eso. Me pregunto de las grandes campañas llenas de alabanza. Hasta campeones de los premios Awards tenemos ahora. Y predican a un Dios alegre, y por lo tanto, yo me imagino que mi hermano venezolano querrá bailar aquí un joropo, Fabio querrá bailar, ¿cómo es una salsa, y nosotros un cachullapi. Y entonces alabamos a Dios. Cuando contrasto eso con la alabanza que acabamos de hacer, solo da tristeza saber lo que está pasando en las iglesias. Y cuando la farándula ingresó e impactó, ya la iglesia no impacta al mundo. El mundo impacta a la iglesia. Debe volver el poder de Dios a la predicación y al evangelismo.
Por eso, mis hermanos, les pido que oremos. Oremos para no ser tristes ejemplos de los creyentes. Tristes ejemplos de aquellos llamados a aceptar al Señor o confesar al Señor como su Salvador personal. Eso más que un hecho, es un enunciado, porque si no conoce al Señor y no conoce el carácter de Dios, ¿quién es su Salvador personal? Ese es un enunciado, no es un hecho. Y entonces debemos volver a esto, retomar el poder que Whitefield o Jonathan Edwards tenían en sus predicaciones, ese poder de Dios utilizando débiles frascos de barro. Mis hermanos, por eso la intención al iniciar esta nueva serie sobre el evangelismo es que podamos retomar como iglesia creyente lo que se viene haciendo aquí y mantenernos sobre esta misma línea. Por eso les pido que oremos en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias. Gracias por el privilegio de podernos reunir en tu nombre y por lo tanto por el privilegio de celebrar tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque desde hace varios años Cuenca conoce tu evangelio y sigues proveyendo cada vez de aquellas personas que lo han dejado todo en el nombre de Jesús y han venido como misioneros a predicar tu santa palabra en medio de un mundo hostil para la palabra de Dios. Padre Santo, que la llama de tu Santo Espíritu, el gozo de tu salvación nunca decaiga y nuestras cuentas no sean numéricas, Señor, sino de fidelidad a tu palabra, Señor, de fidelidad a ti, mi Dios. Gracias, Padre amado, por este nuevo día y con alegría vamos a abrir nuestros corazones para recibir tu bendita palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, quería empezar así en este primer día de carnaval. Alguna vez me gustó mucho cuando escuché definir carnaval como es tomado por el mundo. Carne para Baal. Y realmente mucho de esto sucede en estos días, ¿sí? Pero nosotros nos hemos reunido para aprender del más grande predicador y del único que ha existido realmente, de Cristo Jesús. Cómo Él presentaba el Evangelio a los demás, a la gente que se acercaba. Y para esto hemos tomado el Evangelio de Marcos, capítulo 10, al que le pido que vayamos, y que en los versículos 17 y 18 encontremos las enseñanzas del Maestro. El capítulo 10 de Marcos, en los versículos 17 y 18, dice lo siguiente: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Yo quisiera, estos hechos no son fábulas. Esto es palabra de Dios. La Escritura recoge exactamente lo que quiere decir Dios a las personas que reciben su revelación. Por lo tanto, lo tenemos que analizar como un hecho real y como lo que en verdad estaba ocurriendo en ese momento. Dice que él vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó. Esta persona era alguien joven, ¿eh? Mateo lo dice. Pero además vino corriendo y se pudo arrodillar inmediatamente delante de él. Estaba interesadísimo en los asuntos religiosos. No quería esperar una entrevista personal con el Señor. No le importó quiénes estaban al lado, solo quería que le responda algo.
¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Esta era su pregunta. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que él buscaba ayuda espiritual urgente. Tenía algo en su corazón que le decía que debe hacer algunas cosas. No le importó ni la gente que estaba al lado del maestro. Fue, se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué gran prospecto para el evangelismo actual. Qué gran prospecto para el sincretismo que hace alguna iglesia con el mundo. Era un joven y era rico. Y seguro que pensaron en los diezmos que podía dar. Mire, aparte de eso tenía una vida visiblemente pura. Visiblemente pura, porque cuando usted siga leyendo cómo se desarrolla el diálogo con él, va a ver la manera en que Cristo trata a este hombre, quien llega presentándole sus necesidades y lejos de echar a caminar un protocolo preestablecido de evangelismo explosivo, de preguntas y respuestas en 5 minutos, o 5 preguntas, 5 respuestas, y usted ya es hijo de Dios. Le cambia la visión, y en vez de responderle las necesidades que él tenía, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Lo lleva a pensar en Dios. Le presenta a Dios. ¿Qué diferencia con lo que en la actualidad está sucediendo? Si usted ve el versículo 20, cuando le decía que tiene una vida pura visiblemente, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Le preguntó sobre los mandamientos y él dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. En el versículo 22 dice: pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, era un hombre rico. Había logrado el éxito en este mundo. Mateo 19:20 afirma que era un joven. Hasta la parábola se llama del joven rico. De tal manera que tenemos aquí el perfil de un candidato hermoso para ser un creyente. Mire, si nos fuéramos a todo el televangelismo que vemos hoy, sería como una celebridad que reconoce que Jesús es el Señor y que todo el mundo lo publica en los diarios, hasta en las revistas cristianas, hasta en las conferencias cristianas, hasta en las televisiones cristianas, un cantante, un deportista. Yo quiero hacer solo una reflexión. Qué vergüenza tener interés en esta persona. Estamos suponiendo carnalmente que alguien con tanto éxito en el mundo realce el reino de los cielos. Qué terrible. Y lanzamos nombres de gente que influye en la vida política, en la vida musical, en la vida artística, como grandes creyentes que han confesado tener un Salvador personal y no tuvo ni un minuto para conocer el carácter de Dios y por lo tanto su pecado y saber ante los ojos de Dios quién es Él. ¿Qué haría usted, mi querido amigo, ante este joven que se acerca? ¿Qué haría usted, mi hermano, ante ese joven que se acerca y le pide a usted ayuda? ¿Qué haré, hermano, para tener vida eterna?
Quizás podríamos abrir la Biblia, encontrar versículos muy importantes y le diríamos en 5 minutos lo que debe hacer, que si confesaras con tu boca y creyeras con tu corazón que Jesús resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Y culminaríamos diciéndole, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal? La respuesta es obvia, sí. Entonces lo siguiente que usted le dice, ¿qué es? Repite lo que yo te voy a decir. ¿Quién no haría esa contestación? Usted está endeudado con mucho dinero y viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo dar ese dinero, nada más tienes que repetir lo que yo te diga y se acabó. Este joven estaba perfecto para el evangelismo actual. Solo era cuestión de leerle versículos y hacer lo que los repita. Los asesores espirituales en 5 minutos lo hubieran tenido de rodillas. En 5 minutos. Pero aprendamos de la Biblia. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo un Dios. Marcos 10, 18. Primero lo reprendió, primero le habló, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo lo había visto como un maestro. Le dijo, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús hay que entenderla. La Biblia dice lo que quiere decir. ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno? ¿Por qué me ves como maestro nada más? Y en segundo lugar, le habló de los 10 mandamientos. Casi nada, ¿verdad? Le preguntó de los 10 mandamientos. Y finalmente, cuando la vida moral, la vida ética de este hombre, la vida pública de este hombre parecería ser 100% buena, lo arrinconó y le pidió un sacrificio inmenso. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que Jesús se puso triste, fracasó Jesús, porque lo dejó escapar a este hombre. Se fue triste, porque dice aquí que se fue triste porque tenía muchas posesiones. El versículo 22 dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Fracasó Jesús? Mire, Jesús quería llevar al hombre no a satisfacer sus necesidades personales, aunque fuesen buenas, sino a conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y a que a Él se lo vea como lo que realmente era, que lo vea como el Mesías. Cualquier bondad de cualquier persona, cualquier corazón bueno de cualquier persona no es suficiente ni es digno de tenerse en cuenta frente a la santidad de un Dios santo, santo, santo. El hermano Juan estaba enseñando eso precisamente en la enseñanza de hoy. Un Dios santo, santo, santo. Solo Dios es originalmente bueno. En realidad lo que Jesús estaba haciendo es reprendiendo al hombre por su manera de alabar a los hombres. No lo reconoció como Dios, solo dijo que era un maestro bueno, nada más. Y esa alabanza a los hombres mostraba poca reverencia a Dios. Jesús estaba dando una tremenda enseñanza a todos los que estaban ahí, porque recuerde, se acercó cuando había mucha gente que le rodeaba a Dios. Al hablar con este joven,
El Señor estaba enseñando también a las personas que les rodeaban. Y quería que sepan esto. Mire, Jesús amaba a este joven, por supuesto que lo amaba. Y por eso lo reprendió. ¿Qué clase de padre hay que no reprende a su hijo cuando se equivoca? Jesús lo reprendió. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Mire, Jesús se puso triste porque vio que el hombre no podía al mismo tiempo salvar su alma y salvar su dinero o salvar sus posesiones. Y este joven se fue de ahí porque no podía hacer las dos cosas a la vez. No porque sean excluyentes, sino porque donde está tu corazón está tu tesoro. El problema no es que tenía dinero. El problema es que amaba ese dinero. El problema es que su mayor valor era ese dinero. Pues sí. Siempre Cristo glorificó al Padre. Por lo tanto, lo que estaba haciendo no era solo una pasión doctrinal. Lo que estaba haciendo nacía de sí mismo. Era amor al Padre que le envió y a quien la Biblia nos explica tantas y tantas veces se sujetó de principio a fin. Y murió en obediencia al plan eterno de Dios y en una muerte de cruz. El joven, cuando se acercó, estaba centrado su interés en sí mismo. ¿Cómo gano yo la vida eterna? Esa era la pregunta, en su necesidad. Y Jesús le cambió el enfoque, lo enfocó hacia Dios. Durante los últimos 100 años se ha predicado cómo sentirse bien en las iglesias. Y comenzamos a hablar de autoestima. Comenzamos a hablar de éxitos materiales. No. Jesús los redireccionó hacia el Padre. Miren, el joven tenía miedo a su muerte y al destino eterno que iba a seguir después de ella. Jesús quería que exaltara al Padre. Por eso es que siempre, al evangelizar, debemos exaltar los atributos de Dios. Eso nos enseña Jesús. Eso nos enseña Jesús. Ese gran capítulo de Hechos 17 habla del Padre como creador, sustentador, poderoso. Y nosotros creemos en la humildad de la ignorancia que la predicación tiene que ser el predicar con pasión el carácter de Dios para aquel que quiera decir que Jesús es su Salvador personal, conozca quién es su Salvador personal. De lo contrario, es una frase seca, vacía, sin contenido. Girar y obedecer a Dios en presentar el Evangelio no desde las necesidades del hombre, sino desde el carácter de Dios, torna difícil la prédica y la preparación de la prédica. Torna difícil porque es romper todos los esquemas a través del mundo de la educación contemporánea que hemos tenido. Todos aprendemos en un método, el método científico. Lo que puedes hacer, lo que puedes palpar, lo que puedes saborear, eso es lo que existe. Lo demás no existe. Y cuesta trabajo entender que por fe en la palabra de Dios debemos presentar al Señor a través de su carácter.
Mire, debemos decirle a aquella persona que amamos y que queremos que conozca a Dios, que ha ofendido a un Dios santo, que nunca pasa por alto el pecado. Hoy se centra y parecería que Dios es solo amor. Y sí, Dios es amor, pero no es solo amor. No es solo eso, mi hermano. El fuego consumidor va a acabarnos el momento que desconozcamos estas cosas. Mire, como una persona a quien Dios ha llamado desde antes de la fundación del mundo va a saber que ha ofendido a Dios. Si el mundo le ha enseñado desde su nacimiento el racionalismo, si ella quiere y yo quiero, a eso le llamamos amor y podemos hacer lo que sea. Y si somos un poco más modernos, si él quiere y yo quiero, también le llamo amor. Y podemos hacer lo que sea. Ese es el relativismo actual. ¿Cómo le voy a decir a una persona que eso no está bien? Solamente cuando conozca la revelación de Dios, el carácter de Dios. Hombre y mujer los hizo. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso dice la palabra de Dios. Mis hermanos, la predicación del carácter de Dios es esencial para la conversión de un ser humano. De lo contrario, el pecador no sabe a quién ha ofendido. Y todo lo demás se convierte en frase vacía. Todo ser humano, por nuestra naturaleza caída, somos egocéntricos. Hablo en primera persona. Somos egocéntricos. Somos los que más sufrimos. Somos los más buenos, o al revés también. Somos los peores, pero seguimos siendo el centro de nosotros mismos. Y esta quizás es el mayor escollo que tiene que romper la humanidad, para saber que el centro de nuestra vida es el Señor, porque Él nos creó. Dios creador. Claro que a los evolucionistas de este tiempo eso no les va a gustar. Y tampoco a los evolucionistas dentro de la iglesia creyente, o cristiana, o pseudo cristiana. Mire, cuando David pecó, vamos al Salmo 51. David, llegado a Betsabé, a la esposa de su general de los ejércitos, Urías el Eteo, en el momento en que el profeta Natán lo confronta con su realidad, confrontado él, descubre la verdad profunda de su pecado, de su iniquidad, y sabe a quién ofendió. Él escribe esto, el versículo 4, mi hermano: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano querido, ¿a quién se dirige David? No toma un látigo y comienza a dárselo. ¿Cómo soy? Yo necesito paz, necesito ser comprendido, necesito que alguien me entienda. Señor, contra ti solo he pecado. Esa dimensión de reconocer a Dios como el verdadero centro de la vida de un creyente es el cambio en la visión que debemos tener, no nuestras limitaciones.
Si vivimos pensando en nuestro pecado y centrados en eso, lo único que vamos a hacer es seguir pecando. Pero si conocemos a este Dios 3 veces santo, nuestra vida va a cambiar por la obra del Espíritu Santo, por la pura gracia de Dios. ¿Cómo vamos a recibir y palpar la gracia de Dios si creemos que nosotros le podemos hacer? Si casi le hacemos a un favor al Señor cuando lo aceptamos. ¿No ha escuchado eso? Casi usted le hace un favor al Señor por aceptarlo. Dios necesita de su aceptación. A ese Dios nos servimos. A ese Dios nos sirvo yo. Él me desaparece en un segundo a mí, si esa fuese su voluntad. Sirvo a un Dios todopoderoso, soberano. No un Dios que necesita del hombre y de la aceptación del hombre como tal. Y querido hermano, este hombre rico no sabía de la profundidad de su pecado. Era inconsciente de él. ¿Y sabe por qué no lo sabía? Porque moralmente era lo mejor del medio. Pero ante los ojos de Dios era un pecador, porque Dios es santo. Porque Dios es santo. Muchas veces suponemos que las personas conocen o conocemos a Dios. Qué contraste con lo siguiente. Pablito, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ya está. Claro, y si en ese plan voy a tener todo, sería tonto decir, no, yo no quiero saber eso. ¿Qué debo decir? Dímelo este rato, ¿qué debo decir para tener todo eso? ¿Cómo contrasta eso con toma tu cruz y sígueme? ¿Cómo contrasta todo eso? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y hay que entenderlo lo que la Biblia dice. La Biblia dice exactamente lo que quiere decir. Él quería demostrar a este joven rico dónde estaba su corazón. Y su corazón estaba en las posesiones materiales que tenía. Era un corazón muy lleno de cosas materiales como para tener espacio para un Dios 3 veces santo. Cuando usted y yo hablamos de Dios, hablamos de un creador, hablamos de soberano. La tendencia actual es presentar a un Dios que respeta la voluntad soberana del hombre. Por eso es necesario la presencia completa de Dios, cuyo amor más grande, y Él mismo lo dice, nadie viene al Padre sino por su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que trata de hacer la Iglesia Betania de la Reforma. Y eso es lo que recibimos domingo a domingo acá. Qué diferente sería que predicáramos a un Dios que es tan bueno que jamás castiga el pecado. Y son tonteras del pastor o de los ancianos cuando se habla de enfrentar el pecado, cuando se habla de enfrentar el pecado, cuando se dice que se ofendió a un Dios 3 veces santo. Dios es un fuego consumidor y debemos clamar a que Él tenga misericordia de nosotros. Tú no le haces un favor al Señor. Él te hizo el más grande favor inmerecido. Tanto amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo al joven rico que le preguntó sobre la vida eterna? Aquí estoy. Y
cuando Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice, que te conozcan, Señor, que te conozcan. Esa es la vida eterna, que conozcamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pablo en Hechos finalmente confesó lo siguiente, Hechos 20, 26. Y siguientes. Hechos 20, 26. Vamos a leer los 3 versículos. En Hechos 20, 26 dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí tenemos a Pablo reconociendo estas grandes verdades que desde siempre y para siempre estarán en la palabra del Señor y que son el ejemplo a seguir por nosotros para no tener manchadas nuestras manos con la sangre de hermanos que no han recibido el carácter del Señor en su predicación. Mi hermano querido, de ninguna manera pretendemos dar lecciones de nada. Pretendemos mantenernos en las sendas antiguas del Señor, en aquellas de los discípulos, en aquellas de los apóstoles, cuando se conformó la iglesia inicial, presentando a nuestro Salvador tal cual es, luchando en nuestras vidas, aun cuando preparamos los sermones, contrastando nuestra vida con lo que aquí decimos y teniendo temor de un Dios santo, santo, santo. Hermanos queridos, debe alegrarnos la palabra del Señor y debe hacernos el carnaval más feliz del mundo, porque servimos a un Dios santo, porque en su carácter es lleno de amor, pero es soberano, es todopoderoso. Jamás va a dejar pasar el pecado sin su correspondiente consecuencia. Sin embargo, hay una sola manera que Él ha expuesto para que ese pecado no sea perdonado. Y este es el mensaje, mi hermano. De lo contrario, comenzaremos a amar al Dios desconocido. Y desde que el Señor, en su amor y en su infinita misericordia, nos dejó su bendita palabra, esta es la total y completa necesidad del ser humano. Solo Escritura no puede ser solamente una declaración de intenciones. Tiene que ser un hecho en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.